Agradezco la invitación que se me hiciera para participar en este primer encuentro internacional de escritores escribiendo en hojas de otoño a la red de escritores por el arte y la literatura. También agradezco y doy la bienvenida a la delegación colombiana. Colombia y Jalapa están muy vinculadas. En el siglo XIX, el generalísimo Antonio López de Santana, nacido en esta ciudad, allá fue exiliado en 1855. En el siglo XX, la Universidad Veracruzana, bajo la dirección del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, funda la editorial de la universidad, y en esos años Sergio Galindo publica un libro de cuentos de Gabriel García Márquez, el primero que se publica en México de García Márquez, se publica con el sello de nuestra universidad en esta ciudad. Mi ponencia va a tratar sobre la presencia en Jalapa del escritor Vladimir Rasputin, 1937-2015. Los agradecimientos a Mari Carmen y Alberto Calderón por la invitación. Las relaciones de México y la Unión Soviética se inician en 1924. No solo fue en lo político, sino en el intercambio cultural que nos diera las revoluciones, tanto soviética como la mexicana. Y prueba de ello, en 1925 hay un primer intercambio cultural. Nos visita a México el poeta georgiano Vladimir Mayakovsky, escritor, quien en su viaje a la República Mexicana escribió un poema, Los Trópicos. 59 años más tarde es traducido por Raimundo Aguas Franco y Carlos Antonio Castro Guevara y es publicado en la revista de La Palabra y el Hombre en 1984. Vladimir Mayakovsky es todo un personaje en la vida cultural de la Unión Soviética. También sin olvidar el intercambio de líderes campesinos que visitaron la Unión Soviética. Eran los años del socialismo mexicano en el gobierno de Adalberto Tejeda, y hay una delegación de líderes campesinos que visitaron la Unión Soviética. Hoy estos líderes, José Carrel, Antonio Caracas, hoy estos líderes se recuerdan en calles. En 1936, el escritor veracruzano e historiador José Mancido también asiste con una delegación mexicana y le toca asistir a los funerales del escritor soviético Máximo Gómez. Las relaciones México-URSS tuvieron una tensión en 1937. El general presidente Lázaro Cárdenas da autorización para que entre exiliado político el héroe y fundador del Estado soviético León Trotsky, fundador también del ejército. Eso enfriaron las relaciones entre México y la Unión Soviética de José Stalin. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, los intelectuales de México se dieron a la tarea de fundar el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS en solidaridad al pueblo soviético que estaba combatiendo contra la Alemania hitleriana. En 1982, en esta ciudad de Jalapa, se funda el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS José Mancido. Alberto Calderón y Mari Carmen fueron testigos de este acontecimiento para la ciudad de Jalapa. Fue una iniciativa del poeta Miguel Andrade Huerta, junto con Raimundo Aguas Franco y Carlos Antonio Castro Guevara y una decena de antiguos universitarios de la Unidad de Humanidades. Andrade Huerta, que había iniciado en la década de los 80 del siglo XX una pequeña editorial junto con Raúl Hernández Viveros, la editorial Amate, una editorial independiente,
que en su corta existencia logró publicar una docena de títulos, y en los últimos fueron coordinación con el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS. En una de las tantas actividades de dicho instituto estuvo promover la literatura de las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética, esa que había sido fundada en 1922 por Lenin, en ese diciembre. Hay que recordar que la influencia de los grandes literatos rusos desde el siglo XVIII llega hasta el día de hoy. En las primeras sesiones del Instituto de Intercambio Cultural México-URSS fueron en agosto de 1982, presentar los libros del poeta Miguel Andrade Huerta y el cuentista Raúl Hernández Viveros. Meses más tarde hubo un recital poético con un poeta, Héctor Zamora, donde participó presentando a Héctor Zamora la maestra Eli Núñez y Valdés y el desaparecido Manuel Bautista. Aquí le voy a preguntar a Eli, tiene años que no sé si Héctor vive, y se me desapareció de la vida. Eran los años de la promoción del intercambio cultural entre México y la Unión Soviética. En 1983 se funda la biblioteca del instituto, se le impuso el nombre del escritor kirguís Chinguis Aymatov, 1928-2008. Dicha biblioteca fue inaugurada por el poeta David Huerta, 1940-2022, y el crítico literario Jorge Ruffinelli, exiliado en Jalapa por los años de la dictadura en el Uruguay. En ese año, en el Ágora de la ciudad, también se dio un ciclo de películas de la obra de Chinguis Aymatov. Chinguis Aymatov estuvo a punto de venir a Jalapa, invitado por la Universidad Veracruzana, pero se suspendió su visita. El diario de Jalapa da puntual noticia que se suspende la visita de Chinguis Aymatov a la ciudad de Jalapa, y equivocadamente pone una fotografía de Octavio Paz en esa nota de 1983. En la Biblioteca de Intercambio Cultural México-URSS José Manciedor se recibía mensualmente todo tipo de propaganda soviética. Entre ellas destaca la revista Literatura Soviética en castellano, y que mensualmente nos llegaba. En cada uno de estos ejemplares siempre había un poema o un trozo de alguna próxima publicación en idioma ruso. Esta revista era un catálogo de lo que se estaba escribiendo en las 15 repúblicas de la Unión Soviética. Sin olvidar el envío de las traducciones que hacía de la literatura soviética la editorial Progreso de la Unión Soviética, y nos mantenían siempre al día con los envíos. Y en noviembre de 1984, justamente hace casi 40 años, cuando el país estaba pendiente por la situación que se había dado en la Ciudad de México, la explosión de San Juanico, se iniciaba una gira internacional del escritor Valentín Rasputin. Visitó a México, y con Raimundo Aguas Franco, egresado de una universidad soviética, hablante del ruso, viajamos a la Ciudad de México en un automóvil Galaxy para ir a recoger al citado escritor, y el encuentro fue en la sede diplomática de la URSS, en la colonia Roma, en el Distrito Federal. En ese viaje de regreso de la Ciudad de México a Jalapa, yo, con apenas 18 años, fui escuchando la conversación en ruso. También eran mis primeros años de estar aprendiendo la lengua rusa. En ese viaje, Raimundo Aguas Franco le fue explicando al soviético lo que era Veracruz y todo ese paisaje que Vladimir Mayakovsky había descrito en 1925 con su poema Trópicos. Pero ¿quién es Valentín Rasputin? Nacido en Siberia el 15 de marzo de 1937, en plena era del stalinismo.
y muriendo a los 78 años. Desde muy joven se dedicó a estudiar la filosofía y la historia en la Universidad Estatal y en 1966 empezó a trabajar como periodista y más años más tarde ingresa a la Unión de Escritores Soviéticos. En 1989 fue electo diputado al Soviet Supremo de la Unión Soviética. Para 1991, como diputado, presenta la propuesta de la secesión de Rusia de la Unión Soviética. Eran los años de la perestroika, eran los años de Gorbachov. Valentín Rasputin fue premio estatal de la URSS en 1977, 1988, y que también tuvo premios internacionales como el premio Dostoyevsky y el Solzhenitsyn. Novelas, cuentos, ensayos ha sido su obra y que también en algún momento estuvo propuesto para el Premio Nobel de Literatura. Entre sus trabajos destaca Olvidó preguntar a Yayushka, Vasily y Basilea, Hoguera de las ciudades nuevas, Tierras cercanas del cielo, Hombre de este mundo, Dinero para María. Ha sido considerado como uno de los grandes clásicos de la literatura soviética del siglo XX. Rasputin dictó una charla sobre la literatura soviética en las antiguas instalaciones de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, fundada en 1953, en la calle de Barragán Camacho. En aquellos años era director de la facultad un salvadoreño que había egresado de la Universidad Lomonosov allá en Moscú. Fue muy poco el aforo de asistentes que estuvieron presentes en este evento, dejando la prensa local, el de Jalapa, como el diario de Jalapa, el gráfico testimonio de la presencia de Valentín Rasputin. Muchos años, también en esa misma actividad del Instituto de Intercambio Cultural México-URSS, 2 años más tarde, en 1986, estuvo en Jalapa el traductor oficial del realismo mágico latinoamericano. Me refiero a Pavel Grushko, nacido en 1931 en Ucrania, traductor de Federico García Lorca, Octavio Paz, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y toda esta generación del realismo mágico del siglo XX. Bueno, y yo creo que fue muy prematura la invitación y ya no pude sacar más datos sobre la presencia de Rasputin. Rasputin se convirtió después de la caída de la Unión Soviética en un defensor del medio ambiente en ese gran país que es Rusia y murió en el 2008. Agradezco a los organizadores del primer encuentro momento para presentar un pequeño avance sobre la presencia de Valentín Rasputin en Jalapa, Veracruz, hace 39 años. Muchísimas gracias. Gracias a ti, estimado Ángel Rafael Martínez Alarcón. Y bueno, pues, una buena presentación que tienes por aquí de este personaje. Adelante con Rocío Espinosa Beltrán.